Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Esta será nuestra primer videoclase del semestre. Habíamos argumentado que la forma de trabajar era que los días jueves iba a subir la videoclase. Ustedes lo iban a ver las veces que quisieran y en cualquier momento para poder revisar la clase de lo que se trata. Si tienen dudas pueden volverlo a ver y además ahí mismo viene la tarea que tienen que entregar antes de las 7 de la mañana del día martes, antes. Eh, si hay una tarea que se entrega después, pues ya no va a valer. La forma de trabajar será que los días martes exista una retroalimentación del videoclase y que además podamos tomar asistencia, ya que este va a valer 20% durante el semestre y también podamos hacer participaciones durante cuando nos conectemos los días martes. En ese sentido, la forma de calificar que fue elegida por la mayoría de ustedes es que la asistencia va a valer 20%, las tareas 30% y la participación 10%. Y por su parte, los dos exámenes parciales serán el 40%. En ese sentido, el 100% de su calificación vendrá ponderado de esa forma. También les había comentado que les dejaba mi celular con la finalidad de poderme hacer llegar sus preguntas sobre la tarea que viene dentro del videoclase. Va a haber 4 temas a tratar durante el semestre: probabilidad básica, variables aleatorias y distribuciones de probabilidad, esperanza matemática y distribuciones de probabilidad especiales. Eh, a partir de ello, al final, como si empezáramos de atrás hacia adelante, veremos medidas de tendencia y dispersión, descripción de los conjuntos de datos e índices. Yo espero lograr una meta del 90% mínimo del temario. Con eso quedaría muy bien el semestre. De tal suerte que así vamos a trabajar. Bueno, hoy vamos a empezar nuestro curso que se llamaba el primer tema, probabilidad básica. La probabilidad básica, como lo señalábamos acá en el temario, contiene algunos elementos que son necesarios discutirlos. También les había comentado que la materia está cargada de matemáticas. Bueno, podemos decir que tanto en la ciencia y la ingeniería se realizan muchos experimentos. También se me olvidaba, antes de eso, que podemos entrar, los libros que vamos a estar manejando vienen en el Classroom, ¿sí? Los libros que vamos a estar manejando, donde viene el Classroom. Si le dan un clic aquí, les van a aparecer todos los 6 libros los 4 libros que les compartí. En especial vamos a trabajar con el que dice estadística matemática. ¿Ok? Pero los demás también pueden funcionar para la materia. ¿Ok? Entonces, probabilidad básica. Se puede decir que entre la ciencia y la ingeniería, o las ciencias y la ingeniería, en estas áreas se realizan muchos experimentos. La característica de ellos es que se realizan bajo condiciones idénticas. Cuando se realizan bajo condiciones idénticas, obtenemos resultados idénticos.
Es decir, se puede controlar el valor de las variables. El valor de las que afectan el resultado. Es decir, podemos manipular todo. Y si podemos manipular todo, obtenemos un resultado idéntico. Si el experimento se vuelve a repetir infinidad de veces. Sin embargo, cuando no se es capaz de controlar el valor de las variables, los resultados podrán variar entre la realización de varios experimentos. Podemos decir que un experimento es un proceso bien definido. Un experimento es un proceso bien definido. Cuando nosotros tenemos procesos bien definidos, pero sus resultados no pueden ser anticipados a tiempo, podemos decir que es un experimento aleatorio. En consecuencia, cuando estamos en las ciencias y cuando estamos por el lado de la probabilidad, en las ciencias existen experimentos determinísticos o deterministas. Y en este caso podemos decir que son experimentos aleatorios. Un experimento es un proceso bien definido, pero cuando nosotros no podemos anticipar sus resultados, aunque se repitan en las mismas condiciones, entonces podemos hablar por el lado de la probabilidad de que existen o se pueden denominar experimentos aleatorios. Cuando los resultados son conocidos con anticipación gracias a que podemos controlar las variables o el valor de las variables, entonces se le conoce como experimentos aleatorios. Entonces, en el estudio de la probabilidad, cualquier proceso de observación es referencia de un experimento aleatorio, siempre y cuando los resultados no puedan ser anticipados. Ok, entonces, bueno, la primera definición o el primer concepto es experimento aleatorio. ¿Qué quiere decir? Que es un proceso de observación. Es un proceso de observación donde los resultados
no pueden ser conocidos con anticipación. Ok. Me debe de quedar claro esta diferencia: experimentos deterministas y experimentos aleatorios. Un experimento aleatorio es un proceso de observación que está bien definido, donde los resultados de ese experimento no pueden ser conocidos con anticipación. En el caso de las ciencias, un experimento determinista es aquel cuyos resultados pueden ser conocidos con anticipación bajo el control del valor de las variables o de algunas variables. Cuando hablamos de experimento aleatorio, entonces es fundamental hablar de espacio muestral. ¿Y qué es el espacio muestral? Podemos decir que es un conjunto S, le voy a llamar así. Bueno, aquí le voy a borrar, le voy a poner. Es un conjunto S que consiste de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Y ya vamos definiendo dos cosas. Ya tenemos definición de experimento aleatorio, donde es un proceso de observación, donde los resultados no pueden ser conocidos con anticipación. Si no pueden ser conocidos con anticipación, sí podemos tener una idea del conjunto de resultados posibles. A ese conjunto se le conoce como espacio muestral. El espacio muestral está compuesto de puntos muestrales simples y puntos muestrales compuestos. Es decir, los puntos muestrales compuestos están formados por puntos muestrales simples. Ya veremos más adelante que a esto se le conoce como evento. Por ejemplo, un experimento. Ejemplo. Sea lanzar una moneda 2 veces. Una moneda 2 veces. A esto se le conoce como experimento aleatorio. ¿Por qué? Porque es un proceso bien definido. Pero los resultados no pueden ser anticipados. Por ejemplo, si no podemos conocer los resultados, si no podemos conocer un resultado de manera exacta, ¿cuál va a ser? Sí podemos conocer el conjunto de resultados posibles. Por ejemplo, sea ese el espacio muestral, que es el conjunto de todos los resultados posibles que podamos observar. Puede ser que en el primer lanzamiento caiga águila, en el segundo caiga nuevamente águila, pero puede suceder también que en el primer lanzamiento sea águila y en el segundo sea sol.
Y puede suceder también que en el primer lanzamiento sea Sol y en el segundo Águila. Y también puede suceder que ambos sean Sol. Entonces, puedo ver que el conjunto de resultados posibles, esto sería un espacio muestral. Sería un espacio muestral. El espacio muestral está compuesto de 4, cada uno de ellos es un punto muestral. Si yo dijera, por su parte, que por lo menos hay 2 soles, ¿cuáles serían esos puntos muestrales? Pues estaría compuesto de estos 2. Este sería un punto muestral compuesto. Y así sucesivamente. Si nos vamos dando cuenta, estamos hablando de conjuntos. En probabilidad matemática o en probabilidad básica, lo que vamos a estar manejando son espacios muestrales, puntos muestrales o puntos compuestos. ¿Y qué es de lo que se va tratando? Pues de que todo se va encerrando a algo que se llama conjuntos. Si ustedes recordarán, entonces, si el espacio muestral es el conjunto de resultados posibles, entonces ese conjunto de resultados posibles es su conjunto de sí mismo, etc. Ahora, por ejemplo, este fue el caso de espacios, este ejemplo de lanzar la moneda 2 veces. Existen espacios muestrales con 2 características. Pueden ser discretos. ¿Qué quiere decir que sean espacios muestrales discretos? Pues que pueden ser enumerados de manera contable, finito, es decir, podemos contarlo, podemos contabilizar todos los resultados posibles. Habrá ocasiones en las que no. Digamos que son fácilmente contables. ¿Estamos de acuerdo? Y habrá ocasiones donde sean continuos. Es decir, son difícilmente contables o enumerables. Por ejemplo, sea el experimento de medir en horas el tiempo de vida de un foco. Entonces podemos decir, el espacio muestral es igual al conjunto de horas de vida, tal que las horas de vida son menor o igual que infinito y mayor o igual que 0. Y ahí prácticamente no sería fácilmente contabilizar las horas. No sabemos cuánto va a durar a ciencia cierta.
Ok. Vean ustedes que ya llevamos dos definiciones. Experimento aleatorio, espacio muestral. Y de espacio muestral se definen puntos muestrales, puntos compuestos, eventos muestrales discretos y continuos. Y aquí vamos ahora sí a utilizar lo que se conoce como evento. Entonces podemos decir que cualquier conjunto o subconjunto de A es llamado evento por ejemplo si A pertenece a A, es decir, cualquier conjunto es subconjunto de sí mismo. En conclusión, un evento es una colección de resultados contenidos en el espacio muestral. Regresemos a nuestro ejemplo. Lanzar una moneda 2 veces. El espacio muestral está compuesto de A con A con S, S con A y S con S. ¿Cómo podríamos estar definiendo el evento? Pues los eventos se definen de manera un tanto subjetiva, conociendo el total de resultados posibles. Puede ser el evento A. ¿Quién es el evento A? El evento A es el que nos dice que el evento A podemos definirlo como exactamente observar 2 águilas. ¿Cuál es el resultado? ¿O cuál es el punto muestral? A con A. Por ejemplo, si el evento B, exactamente ningún sol. ¿Cuál es? Pues nuevamente puede ser A con A. Es decir, los eventos o puede estar compuesto de un solo punto muestral o de varios puntos muestrales. Bueno, como hemos venido hablando de conjuntos, que es muy interesante, pues tenemos que pasar a lo que se conoce como álgebra de conjuntos. ¿Qué es el álgebra de conjuntos? Bueno, pues tiene que ver con realizar operaciones, ¿no? Operaciones de conjuntos. Hay varias operaciones. Inciso A. La igualdad.
Se dice que si tenemos dos conjuntos A y B, A y B, si tenemos dos conjuntos A y B, estos son iguales si A pertenece a B y B pertenece a A. Hay otra operación, la B, que tiene que ver con la unión. Supongamos que tenemos dos eventos A y B. Se dice que A unión B es el conjunto de elementos contenidos en ambos conjuntos. Matemáticamente hablando, podemos decir que la unión de A con B es igual a todos aquellos puntos muestrales, tal que el punto muestral pertenece a A o el punto muestral pertenece a B. Hay otra, en el caso C, complemento. Complementos. Se dice que si A, un evento A, pertenece a un conjunto, el complemento de A es el conjunto de todos los elementos que están en S, pero no en A. Matemáticamente podemos decir que el complemento de un conjunto está conformado por aquellos puntos muestrales tal que el punto muestral pertenece a S, ¿sí? Y el punto muestral no pertenece a A. Es el complemento. Inciso D, la intersección. Sea A y B, entonces A intersección B es el conjunto contenido en A y B, y podemos denotarlo como A intersección B es igual al conjunto de puntos muestrales tal que el punto muestral cualquiera pertenece a A y pertenece a ¿quién? A B. Es la notación matemática. Si por un lado también existe el conjunto nulo, ¿qué es el conjunto nulo? Pues es el conjunto vacío, también lo podemos, conjunto vacío. Y es aquel que no contiene ningún elemento. Y se le conoce como phi, donde phi, el conjunto nulo, es el complemento del total o del conjunto total. Y tenemos otro, último, que son los conjuntos disjuntos, donde nos dice, supongamos que tenemos A y B, dos conjuntos. Son llamados
disjuntos o mutuamente excluyentes si la intersección entre ellos no contiene ningún elemento. Es decir, la intersección, como lo habíamos visto anteriormente, intersección entre dos conjuntos es el conjunto nulo. En otras palabras, son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir que sean mutuamente excluyentes? Por ejemplo, si ustedes están en dos materias, si están observando o viendo este video clase, no pueden estar viendo otra clase. Son mutuamente excluyentes. O conjuntos disjuntos. Entonces, cuando la intersección de dos conjuntos no contiene ningún elemento, podemos decir que son conjuntos mutuamente excluyentes. Se excluyen o es uno o es otro. Generalizando, haciendo una notación, podemos decir lo siguiente. La unión de muchos conjuntos, esta es una notación matemática, va a ser igual a A1, unión A2, unión A3, etcétera. Intersección de varios conjuntos es igual a A1, intersección A2, intersección A3, juntos. Esto es unión generalizada y esta es intersección generalizada. ¿Estamos de acuerdo? Podemos decir también o generalizar que el conjunto total, aquí le vamos a llamar el espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral? Pues es el conjunto de resultados posibles de un experimento aleatorio. El espacio muestral se le conoce como el evento cierto y al conjunto nulo es el evento imposible. En otras palabras, que no suceda nada es imposible. Y bajo la probabilidad matemática, todo puede suceder. Y que no suceda nada, su probabilidad será 0. Y que suceda el evento cierto, que es el espacio muestral, tiene una probabilidad de 1. Ahorita ya veremos por qué. ¿Qué necesito para saber que la probabilidad de que suceda el evento cierto es 1 y la probabilidad de que suceda nada, que es el conjunto nulo, su probabilidad sea 0? Ya vimos el álgebra de conjuntos, que no es más que las operaciones que podemos realizar. También tenemos, por su parte, lo que son identidades. Identidades de los conjuntos. Y también hay varias. Nos dice que el conjunto nulo es el complemento del espacio muestral o del conjunto total. Y que el complemento del nulo es el espacio muestral.
y que el complemento del complemento de un evento es el evento original. Y que si tenemos la unión de un evento con el total, con S, entonces tenemos que es igual a S. Si por su parte tenemos la intersección de un evento con S, con el conjunto total, entonces será igual a A. La unión de un evento con su complemento es igual al total. Y también podemos tener lo contrario. Podemos tener lo contrario. Si tenemos A complemento, el conjunto vacío, perdón, aquí es el conjunto vacío. Entonces tenemos ¿cuántas identidades? Tenemos 7 identidades. Después nos va a servir todo esto, ¿eh? No crean que nada más es un recordatorio de sus clases. Luego entonces también podemos observar ciertas leyes en los conjuntos. Es decir, tenemos álgebra, identidades y leyes. Una de ellas, la asociativa. Se dice que la ley asociativa es cuando tengo A unión B unión C es igual a A unión B unión C. A intersección B intersección C es igual a A intersección B intersección C. No se altera. Puedo asociar y no se altera el resultado. Y también hay otra que se le conoce como conmutativa. Es decir, aquí en la asociativa puedo agrupar distintos conjuntos con la misma operación, sea unión o intersección, y obtengo el mismo resultado si yo asociara conjuntos diferentes. La conmutativa nos dice que A unión B es igual a B unión A y que A intersección B es igual que B intersección A. Conmutativa. No afecta el producto, el resultado. Tenemos otra que se conoce como distributiva. Distributiva. Aquí la distributiva es importante porque ya que conozco las otras dos, puedo pasar a la distributiva, donde me dice, si tengo A intersección con la asociación de B unión C, pues va a ser la multiplicación. Voy a multiplicar esto que tengo por los elementos de cada uno y en términos generales la unión o la intersección. ¿Esto a qué va a ser igual? A A intersección B unión A intersección C. También puedo hacer A unión B intersección C. ¿Y esto a qué va a ser igual? A A unión B intersección A unión C. Entonces, son tres básicas. Pero hay otra más importante que las tres, que se le conoce como la ley de Morgan. Y este es fundamental, porque lo que me dice es, el complemento de la unión de A y B va a ser igual a la intersección de los complementos de cada conjunto. Si yo tengo
o quiero conocer la intersección, el complemento de la intersección. En este caso es el complemento de la unión de A con B, ¿sí? Que va a ser igual a la intersección de los complementos de ambos. En el otro caso, el complemento de la intersección de A con B va a ser igual a la unión de los complementos individuales. Vamos a verlo en este diagrama de Venn. Ustedes recordarán, ¿no? Los diagramas de Venn que se los enseñaron en la secundaria. Este es A y B. A ver. A, el complemento de la unión de A con B, ¿cuál es? Pues sería todo esto. Todo esto sería. Si ustedes se dan cuenta, es igual a la intersección de los complementos de cada uno de ellos, A y B. ¿Estamos de acuerdo? Porque todo esto sería el complemento de A. Todo esto. Todo esto. Este sería el complemento de A. Pero si yo tengo la intersección con B, entonces también lo de B sería todo esto. Pero la intersección solamente se da lo que está afuera. En consecuencia, yo entendería que esto no es intersección de A con B. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora entonces, generalizando la ley de Morgan. La ley de Morgan. ¿Y por qué generalizando? Porque ya sé las generalizaciones. Me dice... me dice la ley de Morgan. Si tú quieres saber el complemento de la unión de muchos eventos, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la intersección de los complementos de cada uno de ellos. También puede ser que sea el complemento de la intersección va a ser igual a la unión de los complementos de los conjuntos individuales. ¿Sí? Voy a decir que la generalización de la ley de Morgan me dice que si quiero conocer el complemento de la unión de muchos eventos, va a ser igual a la intersección de todos sus complementos de cada conjunto. O por su parte, el complemento de la intersección de muchos conjuntos va a ser igual a la unión de los complementos de esos conjuntos.
Y eso será la ley de Morgan. En consecuencia, también podemos generalizar. ¿Generalizar a quién? A la ley distributiva. Generalización. ¿Qué me dice? Si tenemos A intersección B unión C, que va a ser igual a A intersección B unión A intersección C, si yo lo quiero generalizar y tengo A intersección con muchos conjuntos, con la unión de muchos conjuntos, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a la unión de A intersección B I. Es similar a lo que yo tengo aquí, nada más que genera en forma generalizada. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Okay. Ok. Matemáticamente hablando, vamos a dar una noción de probabilidad. Noción de probabilidad. La noción de probabilidad puede venir explicada por su frecuencia. Es decir, la probabilidad de A de un fenómeno es igual al límite de n de A sobre n, donde n tiende a ser infinito. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo decir que la probabilidad puede ser una frecuencia, y la frecuencia es un límite. Si lo que me está diciendo aquí es que si un evento A ocurre n-a veces, entonces la probabilidad será probabilidad de A. Ok. Este sería uno y sería otro concepto, otra noción. Si tenemos A y B, si quiero conocer la unión entre ellos, entonces puedo decir A unión B es igual a N, donde esto sería igual a NA más N más NB sobre N. ¿Qué quiere decir? Que si los eventos, si yo quiero conocer cuál es la probabilidad de la unión de dos eventos, es decir, que puedan aparecer al mismo tiempo, es la frecuencia con la que aparece A y la frecuencia con la que aparece B. ¿Ok? Entonces, el objetivo de la probabilidad es asignar a cada evento
A un número. Y esto es importante. Un número que le vamos a llamar PA. Cuando le llamemos PA es porque ya le estamos asignando un número. Llamado la probabilidad de A. El cual dará una medida precisa de que el cambio de A ocurrirá. Digamos que esa es una noción. Puede haber varias nociones de probabilidad, pero hay una, a partir de las nociones de probabilidad, podemos tener definiciones axiomáticas. Es decir, con bases matemáticas y principios. La definición axiomática me dice lo siguiente. ¿Qué es un axioma? Pues, podemos decir que un axioma es un enunciado que se acepta como verdadero y que no es necesario comprobarlo. La probabilidad de A, es decir, las probabilidades siempre deben de ser mayores o iguales a 0. 2. La probabilidad del evento o del espacio muestral es igual a 1. 3. La probabilidad de A unión B es igual a la suma de las probabilidades individuales. Es la suma de las probabilidades individuales. Aquí, siempre y cuando, hay que ponerlo entre paréntesis, siempre y cuando A y B sean excluyentes. Y ya vimos que es excluyente. A intersección B es igual al conjunto nulo. Y caso 3', si tenemos eventos no excluyentes o no mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión de muchos conjuntos es igual a la sumatoria de las probabilidades individuales. Este signo es sigma, que no es más que sumatoria, ¿no? Ok. Y ahora, la definición axiomática nos lleva a otra cosa. Nos lleva a conocer las propiedades elementales de la probabilidad. Donde en el primer caso podemos decir la probabilidad del complemento de un conjunto o de un evento es igual a 1 menos la probabilidad de A. 2. La probabilidad del conjunto nulo es igual a 0. 3. Si A pertenece a un conjunto B, entonces la probabilidad de A debe de ser menor o igual que la probabilidad de B. 4. La probabilidad de un evento siempre debe de ser igual, menor que 1. 5. Si A y B son
eventos cualesquiera, es decir, no mutuamente excluyentes, es decir, pueden aparecer al mismo tiempo. La probabilidad de la unión de ellos va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Entonces podemos definir un 6, que la probabilidad de A debe de estar entre 0 y 1. Y esta es la definición axiomática de la probabilidad. La probabilidad es un número entre quién y quién, entre 1 y 0. O más bien lo colocamos entre. Es un intervalo abierto. ¿Sí? Es un intervalo abierto. 0 y 1. La probabilidad es un número entre 0 y 1. Que se le asigna a un evento. Esa es la definición y es la más importante que tenemos. Vamos a ver un ejemplo y después desarrollamos lo siguiente. Vean todo lo que hemos desarrollado. Parece que vamos bien y me parece que es mejor, un poco mejor las videoclases, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Porque hasta aquí como que ya estoy viendo todo teóricamente y me estoy mareando. Vamos a ver dos ejemplos. Supongamos que existen dos votantes en una democracia, Juan y Pedro. Ellos deben elegir entre tres candidatos. Que les vamos a llamar A, B y C. Se pide lo siguiente. Se pide lo siguiente. Inciso A. Listar los elementos del espacio muestral. B. Ninguno de los dos votan por el candidato 2. En este caso es B. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo puedo yo resolver eso? Antes de pasar a otros temas, porque no me puedo seguir sin establecer algunos elementos. Pregunta: ¿cómo
construyo el espacio muestral. ¿Cómo lo construyo? Son dos. ¿Cómo puedo estar eligiendo? Vean ustedes, son dos entre tres candidatos. ¿Cómo se podría encontrar el espacio muestral? Donde el espacio muestral pues es el conjunto de los resultados posibles. ¿Sí? ¿Cómo podría yo listarlo? ¿Cómo podríamos hacerle para que poder entender los resultados posibles? Tengo dos votantes, Juan y Pedro. Elegir entre tres, y tienen que elegir entre tres candidatos, A, B y C. Se pide lo siguiente: listar los elementos del espacio muestral. Pensemos 2, 3 minutos. ¿Cómo puedo hacerle? ¿Cómo puedo yo construir el espacio muestral, que es el primer paso de todo lo que yo tengo que hacer para poder asignar probabilidades? Donde una noción de probabilidad tiene que ver con la frecuencia que en la que aparecen los, los, los eventos. ¿Ok? ¿Cómo podríamos? A ver, voy a dar 3 minutos. Ok. Ya que pensamos más o menos, vamos a suponer que Juan ocupa el primer lugar y Pedro el segundo. Y también se podría la inversa. No tiene nada de malo. Vamos a suponer que en el primer caso Juan elige a B. ¿Y de qué otra forma puede elegir Pedro entre los tres? Pues puede ser que ambos elijan a A. Puede suceder que Juan elija a A y Pedro a B. Que Juan siga eligiendo a A y C. Y también puede ser el otro caso, que sea B y A entre Juan y Pedro, B y B entre Juan y Pedro, y B y C entre Juan y Pedro. Pero también puede haber otro. ¿Cuál? C con A, C con B y C con C. ¿Cuántos resultados posibles hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si no mal me equivoco. A ver, me parece que me equivoqué. Es A con C. A con C, A con A, A con A, A con B, A con C, B con A, B, B,
B y C, C con A, C con B y C con C. ¿Sí? ¿Cuántos resultados posibles hay? 9. 9 resultados posibles. Dice, ahora, esta es la pregunta 1. La pregunta 2. El evento, sea A, el evento de que ninguno de los dos vote por el candidato B. ¿Cuál es ese evento A? ¿Cuál será? Ninguno de los dos vota por el candidato B. Pues aquí ninguno de los dos. Acá ninguno de los dos. Aquí ninguno de los dos y aquí ninguno de los dos. Entonces tenemos que es A con C, C con A y C con C. Fíjense, si tengo 9 elementos o 9 resultados posibles, este sería N. Y N ¿a qué es igual? A 4. Entonces, de acuerdo a la noción de probabilidad, de acuerdo a la frecuencia, puedo decir que la probabilidad de A es igual a 4 sobre 9. Y así sucesivamente. Ok. Ahora. Vamos a ver, este ejemplo fue muy claro, la verdad es que es muy sencillo. Ahora vamos a conocer las distintas, vean ustedes cómo yo tuve que formar, ¿cuántos son? ¿Cuántos resultados posibles son? 9. ¿Habrá o existirán algunas técnicas que me permitan contabilizar el total de resultados posibles de un espacio muestral? Sí. Y entonces viene aquí lo que se conoce como técnicas de contabilización de los resultados posibles de un experimento aleatorio. ¿Okay? Existen cuatro elementos. La primera sería la regla de M por N. Supongamos que tenemos dos conjuntos. El primer conjunto estará compuesto de A1, A2 hasta AM. Y el segundo conjunto vendrá dado por B1, B2
Bn. Entonces, es posible formar Mn pares que contenga un elemento de cada grupo o conjunto. Por ejemplo, aquí, en el ejercicio que hicimos acá arriba, ¿cuánto nos dio el conjunto de resultados posibles? 9, que es el espacio muestral. Para un conjunto, en este caso Pedro, ¿cuántos conjuntos tenía? A, B y C. Para Juan, ¿cuántos tenía? A, B y C. Entonces tendría A1, A2 y A3. B1, B2 y B3, ¿cierto? Entonces nos dice, son 3 al cuadrado, que es igual a 3 por 3. Son 3 elementos que pertenecen a un conjunto y 3 elementos que pertenecen a otro. ¿A cuánto equivale? A 9. Otro ejemplo. ¿Sí? Otro ejemplo. Suponga que lanzamos dos monedas 3 veces. ¿Cuál es el espacio muestral? ¿Cuál será? ¿Cuál es el espacio muestral? A ver. Para la primer moneda, ¿cuántos resultados habría? 21 horas. Pues habría, para la primera moneda habría son 3 veces. Para la primera moneda, ¿cuántos resultados habría? A1 y A2. Para la segunda moneda, B1 y B2. Para el caso 3, C1 y C2. Entonces, los elementos que conforman a las 3 veces una moneda es el conjunto de elementos. Entonces sería, el primero tiene 2, el segundo tiene 2 y el segundo tiene 2. Entonces sería 2 a la 3, que es igual a ¿qué? 2 por 2, 4 por 2, 8. Ese sería el espacio muestral. El conjunto de resultados posibles, cuando yo lanzo 2 monedas 3 veces, es de 8. Son elementos. Y yo puedo formar una retícula donde aquí sería, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? A1, A2, A3 y A4. B1, B2, B3 y B4. ¿Cuál es el conjunto de resultados posibles? Y si tengo que formar pares. Aquí sería A1 con B1,
A2 con B1, A3 con B1, A4 con B1. Aquí sería A1 con B2, aquí sería A2 con B2, aquí sería A3 con B2, A4 con B2, A1 con B3, A2 con B3, A4 con B3, A3, A3 con B3, A4 con B3, A1 con B4, A2 con B4, A3 con B4 y A4 con B4. ¿Cuántos resultados posibles hay? De pares. Pues hay 16. Y así podemos tener la técnica de la regla de M por N. La segunda técnica, la 2, se le conoce como permutación. La permutación es un arreglo ordenado de R objetos distintos que no es más que el número de formas de ordenar n objetos distintos tomados R a la vez, y va a venir señalado por Rn, que va a ser igual a n factorial por n menos r factorial. Aquí quiere decir que el orden importa. El orden sí me importa, aunque se repitan cosas. ¿Sí? El 3. El número de formas de dividir n objetos distintos en K grupos distintos que contiene N1, N2 hasta NK, donde sumatoria de Ni 1 hasta K es igual a N. Es decir, N va a ser igual a N factorial por N1 factorial, N2 factorial, NK factorial. ¿Sí? Supongamos que, por ejemplo, aquí hay 20 trabajadores, ¿no? Supongamos que tengo 20 trabajadores. Y los voy a agrupar por grupos, o los voy a formar por grupos. El primer grupo sería de 6, el segundo sería de 4, el tercero sería de 5 y el cuarto grupo sería o estaría formado por 5. ¿Cuál sería aquí? ¿Cómo le podríamos hacer? Pues n es igual a 20 factorial, 6 factorial, 4 factorial, 5 factorial y 5 factorial.
y su probabilidad sería más o menos 0.00, no, menos, sería 0.0031 aproximadamente. ¿Qué es un factorial? Haciendo un paréntesis. Por ejemplo, 5 factorial es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Qué es 6 factorial? Que también puede ser expresado como 5 por 4 factorial. Porque es 5 por 4 factorial, que es igual a 4 por 3 por 2 por 1. 6 factorial es igual a 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Que también puede ser 6 por 5 factorial, que es igual a 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso sería un factorial. Y viene el último, que se le conoce como combinación, donde es el número de combinaciones de n objetos es el número de combinaciones de n objetos tomados es el número de combinaciones de n objetos tomados a la vez donde cada subconjunto tiene tamaño r. Es decir, la combinación r con n va a ser igual a n factorial por n por r factorial por r factorial. Aquí el orden no importa, contrario a la combinación, donde me dice que el orden sí importa. Acá el orden no importa. La combinación tiene que ver con el triángulo de Pascal. Ya lo veremos en su momento. Recordarán el triángulo de Pascal, x más y, si es tomado a la n, entonces es la combinación. N con 0, x a la n, y a la 0, más n1, x n menos 1 por y, más n2, x n menos 2 por y2, más puntos suspensivos, más n x a la 0 por y a la n. La combinación tiene que ver con el triángulo de Pascal. Bueno, estas son las técnicas que iremos revisando próximamente. De tarea, hasta aquí le voy a dejar para que más o menos, no quiero abrumarlos mucho, pero voy a dejar un ejercicio porque la próxima clase o la videoclase voy a hacer unas demostraciones más complejas. Es decir, quiero irme despacio, no presionarlos bastante. Yo sé que tienen muchas clases y no es apropiado que tengan más caos. Tarea, y lo voy a poner en rojo. Tarea. Con los ejemplos que acabo de decir, podemos ser capaces de resolver lo siguiente. Un comerciante vende 2 aparatos electrónicos.
en su local. Y la experiencia muestra que ambos aparatos tienen igual demanda. Cuatro clientes en sucesión, es decir, uno tras otro, entra al local con la finalidad de comprar. Cuatro clientes en sucesión entran al local para comprar dichos aparatos. Se pide lo siguiente: encuentre el espacio muestral. Inciso B: asignar las probabilidades. Y C: ¿cuál es la probabilidad de A, del evento A, donde los cuatro clientes prefieran el mismo estilo de aparato? Bueno, esa es su tarea, me la tienen que entregar o la tienen que subir al Classroom. Hasta aquí le dejamos. Este es el primer video clase y les agradezco su atención. Cualquier duda, más bien cualquier pregunta sobre el desarrollo que hemos hecho, vean, avanzamos, y esto es importante, ¿no? El ir avanzando. Poco a poco vamos a ir así haciendo los videoclases. Me parece que si tuvimos un buen avance. Y por lo tanto ya serán ustedes capaces de entregar su primera tarea. Les agradezco mucho. Saludos y cuídense.